Shalom de Colán, bienvenidos nuevamente a mi canal Ima Latina en Israel. Sí, soy yo, Sara Débora. Y sé que se estarán preguntando qué le pasó a Sara, por qué se ve tan diferente y con esa ropa tan extravagante el día de hoy. Bueno, todo esto tiene una explicación y es que la fiesta de Purim se acerca y si ustedes no saben de qué se trata, de qué les estoy hablando, por qué estoy vestida así, sigan por favor atentos hasta el final de este video, que hoy el tema es muy interesante porque es precisamente el por qué nos disfrazamos en Purim. Empecemos entonces. La celebración de Purim, que es el 14 de Adar, es una fiesta muy alegre y divertida, diferente, por supuesto, a otras fiestas o carnavales o momentos en los que naciones no judías acostumbran a disfrazarse. En este video van a aprender que no tiene absolutamente ninguna relación, por ejemplo, lo que llaman el Halloween o los carnavales, qué sé yo, de Río o en Colombia el carnaval de Barranquilla o cualquier otro tipo de festividades del mundo goim, el no judío, donde acostumbran a hacer celebraciones en las que prima el disfraz como parte fundamental. En Purim celebramos básicamente la sobrevivencia del pueblo judío después de una amenaza de aniquilación, de exterminación eminente. No voy a relatarles acá toda la historia, pues se me desviaría el objetivo fundamental del blog, que es hablarle del por qué nos disfrazamos. Y quiero también advertir que no todos los judíos lo hacen. ¿Ok? No es una halajá, no es una ley judía, pero sí es una tradición que ha pasado de generación en generación y que dependiendo la keilá, la congregación a la que se pertenezca, esto se hace o no. En la mayoría de los casos son los niños los que se disfrazan y los adultos utilizamos ciertos accesorios para vernos un poco fuera de lo convencional. Purim, la palabra hebrea como tal, viene de su raíz pur, que significa simplemente suerte. Purim es como echar a suertes, es decir, al azar. ¿Y de qué les estoy hablando? Bueno, tristemente lo que se quería rifar era la fecha en la que se iba a exterminar a todos los judíos del imperio persa en donde se desarrolló esta historia de Purim, la cual fue escrita en lo que hasta hoy conocemos como la Megilá Esther. Este libro, del cual ya les hablé en un pasado blog, es parte del Tanaj, de nuestra Biblia judía. Y en esta historia escrita por sus protagonistas, Esther y Mordejai, básicamente, están narrados todos los acontecimientos que conllevaron, como expliqué, a pasar de estar prácticamente sentenciados a la aniquilación a lo totalmente opuesto, que fue una celebración inimaginable por la vida y la sobrevivencia del pueblo judío. Es de aclarar que en la Megilá propiamente dicha, en el escrito de Purim, no hay ningún lugar donde se mencione explícitamente el disfraz. Pero, como expliqué, es parte de las tradiciones, pues se cree firmemente que toda esta clase de acontecimientos que sucedieron estaban ocultando de alguna manera la presencia de Dios, quien por cierto no es mencionado ni una sola vez en toda la Megilá Esther, pero que sabemos que indiscutiblemente Él sí estaba presente, de comienzo a final. Como siempre decimos, esta historia ya estaba escrita y tenía un feliz final, que Hashem lo mostró claramente cuando todo esto terminó a favor del pueblo judío. No les voy a mentir diciéndoles que al comienzo, cuando la gente se empezó a disfrazar y a beber, porque hay que aclarar también que en Purim es una tradición tomar mucho vino. Hay gente que incluso dice que los sabios autorizaron a que los hombres tomen tanto hasta el punto de no distinguir entre maldito sea Amán, y no quiero pronunciar ese nombre porque es el que queremos borrar del recuerdo,
Y bendito sea Mordejai, el héroe de esta historia, junto con su sobrina Esther. Pero también quiero ser muy sincera, que en ninguna parte se habla de que debemos, o los hombres por lo menos, aclaro otra vez, tomar hasta el punto de embriagarse y enfermarse. ¿Ok? La religión nos da por un día en el año, digamos, cierto permiso de estar más alegres que de costumbre, y se dice que el vino ayuda a alegrar los corazones, pero también hay un límite para todo, y en este caso he leído y aprendido de diferentes autoridades en el término de la halajá que el punto para saber cuándo parar, estoy hablando del alcohol, es cuando uno sabe que ya no puede hacer una misma. Es decir, si yo por estar bebiendo ya estoy, por ejemplo, dejando de ir a cumplir la misbah, de escuchar la lectura de la Megilá Esther, o no estoy cumpliendo con las otras misbot que son propias de esta festividad de Purim, que ya les hablé cuáles son las 4 principales, si no puedo sentirme alegre y alegrar a mi familia y a mi comunidad, pues es una festividad netamente comunitaria, y por el contrario, el trago me va a provocar enfermedad, me va a provocar de pronto alterar el humor y ofender a otros, ya esto no hace parte de lo que es la tradición y lo que queremos que nuestros pequeños aprendan para que ellos también continúen con esto. Hago ese paréntesis simplemente para aclarar, porque sí es cierto que mucha gente tiene asociado que Purim es la fiesta en la que nos disfrazamos y que los hombres se ponen a beber desordenadamente. Entonces ya ustedes entienden que todo tiene un límite. Como estaba explicando, entonces no es que haya habido realmente una indicación explícita de que nos tenemos que disfrazar en Purim. Eso empezó más bien como una tradición, y esta tradición, al pasar de generación en generación, pues ya se volvió una costumbre casi que mundialmente extendida. Entonces, por ejemplo, los rabinos de su época, hace muchísimos siglos, decidieron, como no podían ir en contra de las masas, darle entonces un significado religioso a esta tradición del disfraz. Y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Un ejemplo concreto es Esther, la protagonista de la historia, quien era huérfana de padre y madre y fue criada por su tío Mordejai. Ella, después de una serie de acontecimientos que ustedes ya conocerán o investigarán cuando busquen la historia de Purim, terminó convirtiéndose en la esposa del rey de todo este imperio. Pero ella no le reveló su identidad judía. Hasta el momento ya final, cuando estaba prácticamente el decreto de aniquilación en contra del pueblo y otras cosas que ella hizo, como un ayuno de 3 días, oración a Hashem, ya ella ahí le reveló su identidad, y ahí fue donde se cambió completamente la historia, y en lugar de ese decreto ir en contra del pueblo judío para su desaparición, terminó volviéndose en contra de aquel malvado que ya les nombré, que quería aniquilarlos. Él ocupaba el lugar del primer ministro, se podría decir, en esa época, y ese malvado Amán terminó siendo colgado con toda su familia, sus hijos, por haber querido acabar con todo nuestro pueblo. Se dice también que durante todo el periodo de la Inquisición, la persecución que le hicieron a los judíos en España, en Portugal, muchos fueron obligados a convertirse, pero ellos seguían dentro de su familia observando nuestras tradiciones judías. Estos nuevos cristianos, para poder de cierta manera celebrar la festividad de Purim, decían que estaban rezándole a la Santa Esther. Por ahí estuve consultando, e incluso muchos fueron quemados porque se consideraron como herejes. Realmente, al averiguar esa gente del tribunal de la Inquisición quién era la tal Santa Esther, se dieron cuenta que hacía referencia exactamente a la historia de Purim. Así que pues esto no lo salvó, desafortunadamente. Pero lo que sí también está documentado es que ellos durante 3 días acostumbraban a ayunar. Ayunaban en el día y hacían una sola comida ya al anochecer, y así durante 3 días en alguna fecha del mes de febrero, en honor a esta Santa Esther.
Pero realmente si también nos ponemos a pensar, en febrero es que celebramos Purim, así que ustedes vayan ya sacando sus conclusiones. Todo esto es para mostrar que oculto detrás de las apariencias de estos disfraces, de esta peluca, está realmente nuestra identidad judía, esa que nadie nos la puede arrebatar, a pesar de que visiblemente a otros parezcamos ser quienes no somos. Se dice entonces que en Purim, una vez al año, a través de este disfraz que utilizamos, estamos de cierta manera dejando salir ese yo interior, esa verdadera esencia, poniendo a un lado esa tan bien construida versión perfecta de nosotros mismos y a través de un disfraz, ocultados tal vez detrás de una máscara, mostramos realmente quiénes somos. De cierta forma, a través de un disfraz, hacemos ese reconocimiento emocional de nuestra verdadera esencia. Del mismo modo que siempre sabemos que Dios está en todos lados, así no lo veamos. En nuestro interior, en esa profundidad de nuestra alma, también sabemos que tenemos una chispa de esa divinidad. Dios, como ya les conté, no está mencionado en absoluto en la Megilá Esther, en esta historia de Purim. Pero no hay duda, como les dije desde el comienzo, que en todos estos acontecimientos es imposible no reconocer su presencia, no entender que la historia ya estaba escrita y que su final feliz no dependió de acontecimientos simplemente naturales, coincidencias o buena suerte, sino de ese amor infinito del Creador que quería salvar a su pueblo. Bueno, y para ya ir concluyendo este blog, recuerden la historia que está descrita en nuestra Sagrada Torá. Cuando nuestro patriarca Isaac se acercaba ya al fin de sus días, él quiso bendecir a su primogénito. ¿Y quién era el primogénito? En teoría era Esav. Recuerden que él tuvo dos hijos, Jacob y Esav. Esav era un rasha, era un hombre malvado, que solo se dedicaba a la caza. Por el contrario, Jacob era un hombre de Torá, un hombre que pasaba todo el día estudiando Torá. Él era el preferido de su mamá y Esav era el preferido de su papá, pues era el que a través de la casa le traía la comida que a él tanto le gustaba. Entonces recuerden también que Rivka, una de nuestras matriarcas y la esposa de Isaac Avinu, ella tenía el don de la profecía y ella había visto que de su hijo Jacob iban a salir las 12 tribus de Israel. Y por eso, aunque en teoría él era el menor, él era el que debía recibir la bendición de su padre. Y cuando éste los llamó, pero en este caso a Esav como primogénito, para la bendición, ¿qué hizo su mamá? Decirle a su hijo menor, Jacob, que tomara las ropas de su hermano que se había ido a cazar el animal que su padre le había pedido para después de la comida darle la bendición, que utilizara las ropas de su hermano y fuera, aprovechando que su papá ya no podía ver, para pedirle esta bendición. Rivka cocinó un guisado especial que sabía que a Isaac le encantaba y le dijo a su hijo Jacob que fuera rápidamente, se lo ofreciera a su papá antes de que llegara su hermano para obtener esa bendición. Y por eso también en los escritos está dicho que la única forma en que un hombre tan sadik, tan sabio, tan recto como fue Jacob, pudo haber mentido, haciéndose pasar por su hermano para lograr esta bendición, fue vistiendo sus ropas, las ropas de un malvado. Y todo esto es simplemente para mostrarles que en Purim, sí, nos ponemos otras ropas, tratamos de que la gente no nos reconozca, nos alegramos en comunidad, pero eso no cambia nuestra esencia. Porque así como nuestro patriarca Jacob no dejó de ser el hombre recto y justo que siempre fue por tener las ropas de su hermano de forma temporal para él poder mentir, algo que jamás hacía, igual nosotros nos ocultamos detrás de unos atuendos un poco graciosos, salidos de tono, de manera que la gente se pregunte quién hay ahí. Y esa es precisamente una de las formas también de imprimirle alegría a esta festividad. Recuerden que es una de las mitzvot que tenemos, estar alegres y disfrutar en comunidad.
Así que si les gustó este video, la explicación, si la conocían o no, por favor, coméntenme ahí abajito en la cajita. Obviamente regálenme su like, no necesariamente si están de acuerdo o no con lo que les cuento, sino apoyándome, dándome a entender que valoran el tiempo que yo invierto en contarles todas estas cosas, en compartirles más de la Torá, de las mitzvot y del amor a Israel y nuestras festividades. Purim Sameach desde Israel. ישראל, עם אחד עם חזק נושאים עיניים לשמיים